La agenda informativa de este día, como la de esta semana, estuvo muy ligada a la economía, sobre todo a la economía financiera, pero claro, hay un aspecto de la economía que es el bolsillo, la economía real. Y un sector que trabaja en ese ámbito es justamente el sector sindical, sobre todo en esta etapa del año donde se abren paritarias, o se cierran paritarias, o se discute la mejora del poder adquisitivo del salario. Para hablar de esto y otras cuestiones, convocamos a Hugo Moyano, uno de los líderes sindicales, obviamente ustedes lo conocen, más importantes de la Argentina. Estuvo con el presidente hace un par de días, sobre eso y sobre otras cosas vamos a hablar con él. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. Adrián Muraro saluda, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo no? Bien, muy bien. Hugo, sí. Bueno, primera cuestión, ¿cómo está observando el panorama en materia de poder adquisitivo de los salarios? Ustedes vienen de cerrar una paritaria que emparda por lo menos la inflación o se acerca a la pérdida que tuvo el poder adquisitivo, pero usted sabe que hay otros gremios que no están ni cerca de eso. Sí. Nosotros hemos logrado, mantener o sea, que el salario no se deteriore con la inflación que estamos sufriendo. Pero evidentemente es una situación complicada, que yo diría que era previsible esto que está pasando, porque el país había quedado en condiciones muy malas, ¿no es cierto? Y para recuperar todo esto que el gobierno está intentando hacer, está llevando adelante, evidentemente no iba a ser sencillo. Por eso es que vemos todavía algunas dificultades, pero sinceramente yo hablo con los trabajadores y tienen confianza en que vamos a salir adelante a pesar de todas las dificultades que aparecen, ¿no? Y esto nos está dando estos resultados que recién vos mencionabas. A pesar de la inflación que veo, nosotros, como muchas organizaciones gremiales, tratan de ir manteniendo el poder adquisitivo del salario. Claro, ayer se conoció el número de la inflación, es un número que el gobierno toma como alentador porque se desacelera la inflación, 2,3, claro. Pero al mismo tiempo está muy alta la inflación de alimentos, ¿no? 4,7. Claro. Lo que usted llamaba en algún momento la inflación del supermercado. Sí, en aquellos tipos sí. Y lo que pasa que, claro, porque hay que tener en cuenta que si aumentan los alimentos, evidentemente se perjudica porque el 70-80% de los salarios el trabajador lo utiliza para alimentos. Entonces, claro, si aumenta el alimento en la forma que ha aumentado, evidentemente cuesta más, ¿no? Cuesta más recuperar o mantener el poder adquisitivo del salario. Bien. Esta es una realidad. Hugo, ¿y cómo estuvo la charla con Alberto? ¿Ya lo había visto desde que había asumido como presidente, así cara a cara, en un encuentro persona a persona? Sí. ¿Y cómo fue la reunión de hace un par de días? No, en realidad la reunión yo la tenía prevista, la hicimos con Guado de Pedro, claro. Yo había pedido una reunión por algunos temas que quería hablar con él, y bueno, y él se enteró que yo estaba ahí, bueno, y cuando llamó estuvimos charlando un rato largo. ¿Y le reprochó que haya hecho un acuerdo paritario con porcentaje cuando justamente él venía pregonando que quería una suma fija? No, para nada. Yo he visto que algunos periodistas han puesto cualquier cosa y no es la realidad. Nosotros hablamos en general, bueno, justamente lo que mencionamos recién, ¿no? Sí. Las dificultades que todavía existen, no es sencillo salir de una situación como la que nos creó el gobierno anterior, pero bueno, tenemos la confianza de que vamos a salir. Y bueno, y todo ese tipo de cosas hablamos de todo lo que se viene pasando, pero no hablamos como dice que fuimos a hablar porque o de alguna forma me había reprochado. No, de ninguna manera. Se habló cordialmente como hacemos siempre, además tenemos muy buena relación, no futbolísticamente, ¿no? Pero comparten colores pero equipos distintos. Claro, de distintas formas. Sí. Bueno, todas esas cargadas están permanentemente en nosotros, pero no, fue una linda reunión, una buena reunión, y bueno, y además estuvo el ministro de Salud también con nosotros ahí. Claro. Estuvo estuvo Guado, por supuesto. Y bueno, pero su opinión, Hugo, sobre el tema de sumas fijas, porque Alberto claramente pidió sumas fijas en acuerdos paritarios. ¿Cuál es su opinión? Y mire, en algunos casos favorece. La suma fija tiene una ventaja, ¿no es cierto?, para los gobiernos. Nosotros recordamos cuando vino Perón, en el 73,
¿no es cierto? Cuando se implementa el plan económico, yo recuerdo que de ahí surge este dicho que se dice permanentemente, que los precios iban por el ascensor y los salarios por o sea, sí, la inflación por el ascensor los precios por la inflación por el ascensor y los salarios por la escalera. Sí. Bueno, ahí se implementó suma fija y esto era importante porque yo recuerdo, era por supuesto mucho más joven, Sí. pero Perón dijo entre el discurso que el gobierno iba a acompañar con suma fija, ¿no es cierto?, la inflación que se daba. Y esto evidentemente empareja un poco los salarios porque hay sectores que tienen salarios muy altos y hay otros que tienen muy bajos. Sí. Y esto en ese momento fue una buena medida que se tomó. Bien. Bueno, y eso creo que es lo que está intentando hacer el gobierno, que no me parece mal, pero de cualquier manera lo más importante es no perder el poder adquisitivo del salario, ¿no? Claro. Se lo nota entonces con buena expectativa. Estuvo en el Congreso acompañando a Guzmán, también, ¿no?, en la presentación de la deuda. ¿Cree que eso va a terminar de buen modo? ¿Cómo imagina el final de negociación con la deuda? Ahora se está hablando mucho del escenario de default, ¿no? Sí, pero eso, yo creo que todo este tipo de cosas era previsible, porque Sí. evidentemente en muchos casos no se tomó conciencia de la situación que nos dejaba el gobierno anterior. Por lo tanto, estas cosas, cuando una cosa viene muy mala, no es fácil revertirla. Sí. Pero lo importante es que se está haciendo un esfuerzo muy grande y muchos sectores de la sociedad lo entienden. Bien. Bueno, no va a ser sencillo, reitero, pero yo tengo confianza en que vamos a salir adelante. Bien. Porque los argentinos nos merecemos vivir en una situación mejor. Toda aquella gente que está sufriendo todavía necesidades extremas, hay que superarla. Y bueno, y todo eso se hace con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, que es lo que de alguna manera se está llevando adelante y se está poniendo en práctica. Fundamentalmente hay que tener en cuenta que los sectores que más sufren, a eso hay que ayudar más, porque es lo que sufren las consecuencias de una política tan perversa como se aplicó en el gobierno anterior, ¿no? Pregunta final para Hugo Moyano. Estamos hablando con él, uno de los líderes sindicales más conocidos de la Argentina. A tal punto es tan conocido que casi que no lo hemos presentado a lo largo de la entrevista, porque su voz es muy conocida, es muy característica. Además me lo imitan todos, así que... Es muy imitable también. No me sale a mí, pero muy imitable. Sí. Hugo, lo cambio de tema porque usted fue protagonista durante el macrismo también de una situación que usted mismo describió como de persecución judicial. Todo el tema Bebote Álvarez, Independiente y demás. Y habrá visto en estas horas que hay un debate que involucra al gobierno respecto al tema de los presos políticos. ¿Qué caracterización hace usted de lo que ocurrió judicialmente en la Argentina en los últimos años, en los años del macrismo, y la situación de personas del gobierno de Cristina Fernández, Néstor Kirchner, que están privadas de su libertad? Evidentemente, acá hubo una persecución, pero muy dura contra toda la oposición, los que no nos subordinamos, por ejemplo, en el caso nuestro, la persecución empieza cuando Pablo, estando en la CGT, a pesar de haberse aprobado por mayoría el discutir la reforma laboral, Pablo no dijo que él no estaba dispuesto con 4 o 5 gremios más, como Plaini, como el muchacho del peaje, varios gremios más. Entonces, cuando sale afuera Pablo le hace una pregunta a un periodista, Pablo le dice, bueno, espero que no haya Trabanelco. Y ahí fue donde se derrumbó toda la intención del gobierno de Macri de reformar hacer la reforma laboral. Claro. Bueno, a partir de ahí empezaron los ataques, pero virulentos, tremendos. Cualquier cosa decía, yo siempre lo digo, ¿no? Menos, bueno, cualquier cosa decían de mí y de Pablo, porque querían mostrar, ¿no es cierto?, al resto de los dirigentes que el riesgo que corrían si no aceptaban las condiciones que imponían el gobierno. Pero nosotros, bueno, Pablo no tanto, pero yo estoy acostumbrado a ese tipo de persecuciones. Yo estuve en cara en la dictadura, todo, claro. y bueno, me la banqué. Pero esta vez zafaron de la prisión, pero otra gente no. Por eso le preguntaba cómo... Pero fue una persecución política, no cabe ninguna duda. ¿Y hay presos políticos o no? Que es la discusión. Pero por supuesto, si hubo una persecución política... evidentemente hay muchos presos
que han aprovechado esa situación para meterlos presos sin haber desarrollado las causas y llevarlos como corresponde políticamente. Entonces, si son responsables, evidentemente ellos mismos, el gobierno los ha puesto en una situación de preso político, porque si son responsables hubieran confiado en la justicia que llega hasta este momento. Yo creo que muchas de las cosas que, como pasó con nosotros, a muchos políticos, a muchos dirigentes políticos, los acusaban de cualquier cosa, como nosotros, y nos allanaron 20 veces el club independiente, nos allanaron el sindicato, la federación, la obra social, y cuando veían los papeles, los mismos personajes que venían a hacer se sorprendían y decían, pero ¿cómo? ¿Y por qué no dicen que dan tantas cosas ustedes al trabajador? Dice, ¿por qué no dicen esto? No lo saben. No, nosotros nos interesa que lo sepa el trabajador, todos los beneficios que recibe el trabajador. O sea, veían esos aparatos que son para los chiquitos ciegos. Entonces nosotros habíamos entregado a algunos, y le entregamos y dice, ¿cómo? Veían la boleta y dice, bueno, esto, ¿por qué? Está la boleta, pero, y después le traíamos las fotos, los chicos, todo, y se sorprendían. Decía, pero ¿cómo dan tantas cosas y no lo saben? Le dice, sí, el trabajador nuestro lo sabe, todos los beneficios que se da, y esto es lo que nos interesa a nosotros, y no hacer propaganda, ¿no es cierto?, para que otros vean lo que da nuestra obra social, que realmente es muy difícil la situación, porque está sufriendo las consecuencias de los aumentos, los medicamentos, todo, pero gracias a Dios la llevamos adelante y estamos a días, creo yo, de que de una vez por todas nos habiliten el sanatorio, uno de los sanatorios más importantes del país, uno de los sanatorios más lindos del país, ¿no es cierto?, que es el Sanatorio de Antártida, ¿no es cierto?, que si Dios quiere y Dios nos ayuda como ha hecho hasta ahora, seguramente en los próximos días podremos inaugurarlo, ¿no? Bien, Hugo, le agradecemos muchísimo esta comunicación en la mañana de Futuro Imperfecto. Bueno, ha sido un gusto y un saludo y un abrazo para todos. Chao, chao. Gracias, Hugo. Un abrazo.